Buenas noches, vamos a comenzar con clase. Primero vamos algunos compañeros más y hasta estén poniendo su nombre. Y hasta mientras pueden estar poniendo su nombre en el chat para contabilizar la asistencia, ¿no? Daremos 2 minutitos y comenzamos. Es una estrategia. Bueno, vamos retomando, estábamos justo avanzando esta parte del sistema financiero, habíamos visto de qué se compone, ¿verdad? Que está, en realidad son un conjunto de instituciones que se dedican a trabajar con el dinero, ¿verdad? Cuyo objeto del ejercicio de su actividad económica es el dinero, ¿no? De todas estas es lo mismo, ¿verdad? Solo prestan servicios financieros de diferente tipo, entre ellas el banco, que es la que tiene el de mayor, digamos, popularidad o el de mayor arrastre, que es que presta servicios de intermediación financiera, que es ese proceso que ya habíamos descrito de recibir dinero, ¿verdad? De los ahorristas a manera de depósito y entregarlos junto con el capital social a, a las personas que solicitan préstamos o los prestamistas, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los requisitos que les exige la entidad de intermediación financiera para ser calificados como sujetos de préstamo. Porque no existe una obligación, ¿verdad? de la entidad de intermediación financiera antes de la firma del contrato, ¿no? Para que te tenga que aceptar o para que tenga que dar curso a la operación de crédito. Puede ser que tu oficial de crédito o el informe legal o cualquier cosa eh, establezca que tú eres apto o recomienden que se te otorgue el crédito que estás solicitando, pero eh, tal vez los administrativos de la entidad de intermediación financiera prefieren no hacer caso al informe, ¿verdad? Ni al informe legal ni al del oficial de crédito y deciden no darte, aunque ya te haya dicho el oficial de crédito y todo. No existe queja para eso en ninguna parte. Ahora, una vez esté suscrito el contrato, esa es la única obligación del banco, otorgarte el dinero que te ha dicho que te está dando el préstamo. Después tiene derecho de acreencia y de recibir el monto mensual que te has obligado. Y después tú tienes todas las obligaciones. Ahora, en cuanto a la estructura del sistema financiero, ¿no? También hemos visto que, justo hemos terminado acá, creo, eh, también está dentro de esta estructura las entidades de regulación, que en este caso sería la ASFI. Antes era la Superintendencia de Bancos, pero ahora es la ASFI, ¿no? Que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que se encarga de velar por el cumplimiento
de la normativa pública por parte de las entidades de intermediación financiera, o sea, que cumplan con sus obligaciones como personas jurídicas delante del Estado para poder ejercer dicha actividad y también velan por el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los usuarios financieros que son los clientes de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Y que tienen derechos y también tienen que estar amparados o tienen que estar regulados por una institución del Estado, y esta es la ASFI, ¿verdad? Que se preocupa de que las entidades cumplan con o bueno, no tomen actitudes o no pongan cláusulas en los contratos que vayan en contra de los derechos de los usuarios financieros. Las entidades de pensiones, seguros, servicios complementarios, bolsa de valores, banca privada y pública, ¿no? Que ambos ejercen intermediación financiera, pero la banca pública lo hace eh, desde una entidad en la que el capital en un porcentaje mayoritario es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Si no es total, ¿verdad? Por lo menos es de carácter mayoritario. Y la banca privada, que bueno, son sociedades comerciales que prestan servicios de intermediación financiera y que son de índole privada, pues, ¿no? Por ejemplo, todos los bancos acá son sociedades anónimas. Una sociedad anónima no es otra cosa que una sociedad comercial establecida por nuestro Código de Comercio. Ahora, si hablamos de estas entidades de intermediación financiera, como los bancos, no podemos hablar solamente de estas sociedades comerciales que conforman este tipo específico de sociedad, de entidad de intermediación financiera, sino que la intermediación financiera, ¿no? Está compuesta, o bueno, las entidades que prestan servicios de intermediación financiera son varias, eh, diferentes a los bancos, y vamos a ir viendo, o las vamos a mencionar más adelante, y luego en la siguiente lección vamos a ir viéndolas más a detalle. Ya hemos visto ya sabemos cómo se da el proceso de canalización en la intermediación financiera de los recursos de un sector con superávit hacia los sectores con déficit, ¿no? Recalcando que la diferencia entre superávit y déficit, ya lo habíamos planteado, ¿verdad? Superávit es tener más de lo que se gasta y déficit es gastar más de lo que se tiene, ¿no? Y en este caso, cuando si hacemos referencia al déficit en intermediación financiera, no estábamos hablando de un déficit así de pobreza, ¿verdad? Solamente un déficit de personas que tienen capacidad de pago, pero que su situación económica actual no les permite realizar los proyectos que quisieran realizar, y por eso recurren al banco. Y recurren al banco para poder participar de este proceso de intermediación financiera, para que se les otorgue el dinero de los ahorristas conjuntamente con el capital del banco y les cobren intereses, ¿no? Y el banco paga intereses a los ahorristas. Ahora, esta intermediación financiera puede ser directa o puede ser indirecta, ¿no? Cuando estamos hablando de la directa, estamos haciendo referencia a la intermediación financiera en la que el cliente financiero que va a estar, digamos, en la parte del que otorga el dinero a la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Esta persona va a estar en conocimiento de la inversión que va a realizar, y por ende va a tener que correr el riesgo juntamente con el banco.
Entonces, ay, perdón, hay un problema con el audio. La intermediación financiera directa, ¿verdad? El cliente tiene el conocimiento pleno de en qué va a invertir su dinero, ¿no? Y como tiene conocimiento pleno de en qué va a invertir su dinero, entonces tiene que correr el riesgo, ¿verdad? De su inversión. Y como va a correr el riesgo, entonces puede ser de que en esta intermediación financiera directa gane o no gane interés en el transcurso del tiempo, o incluso pierda el capital invertido. Y eso en la práctica son las administradoras de fondos de inversiones que te ofrecen los bancos, ¿no? En que eh, te ofrecen una cartera de inversiones, te dice el banco invierte en esto, en esto, en esto, y tú eliges en qué vas a invertir tu capital o tu dinero. Tú dices, ya en esto. Y el banco realiza las inversiones, los negocios, y luego en el transcurso del tiempo eh, vas a, se te va a informar si tu inversión ha ganado intereses o rédito, ¿verdad? O si no, en su caso, si no ha ganado interés alguno, o tal vez incluso has perdido por la inversión que has realizado, ¿no? Pero el, el banco, bueno, y estas administradoras de fondos de inversiones están manejados por personas expertas en inversiones, por expertos económicos, expertos legales y todo eso. Entonces, es, eh, es poco probable, ¿no? Que la inversión no prospere, pero como tienes el conocimiento y el bien jurídico protegido, aquí es la información, entonces te arriesgas, ¿verdad? Y a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no? Entonces ganas más que eh, en otra clase de intermediación financiera, como es la intermediación financiera indirecta, en la que el cliente no elige la cartera de inversión, o sea, solamente va y deja su dinero en el banco, porque solo deja su dinero en el banco porque porque no ha gastado, porque tiene, digamos, el, tiene capacidad de ahorro, ¿verdad? ¿No? Entonces va, lo deja en la entidad de intermediación financiera y el banco realiza las inversiones que crea pertinente con este dinero o lo presta a los ahorristas y les cobra interés, ¿verdad? Y a pesar de que todas las inversiones del banco no prosperen y los clientes no paguen los préstamos, ¿no? Entonces también igual tiene que pagar el interés al que se ha comprometido mediante un contrato, ¿no? A cancelarle al ahorrista, ¿no? Entonces esa es la intermediación financiera directa, ¿verdad? Indirecta, ¿no? En la que el cliente financiero va, otorga el dinero al banco y no sabe en qué se va a invertir, pero sí tiene un contrato en el que se le compromete un pago de interés, ¿no? Puede ser un DPF, una caja de ahorros, una cuenta corriente. Y la directa, que bueno, como les he dicho, son las administradoras de fondos de inversiones, o la banca SAFI, ¿no? Que tienen Fortaleza SAFI, Mercantil SAFI, Visa SAFI, ¿no? Y bueno, hablando de estas entidades que son las de mayor tiraje en el sistema financiero, o sea que son los bancos, ¿no? Podemos ver que existe, como ya habíamos mencionado, la banca privada y la banca pública, y cada una está compuesta por diferentes entidades de intermediación financiera, ¿no? La banca privada tiene banca múltiple, banca pyme, bancos extranjeros, ¿no? Bueno, los bancos siempre son los más populares en la intermediación financiera. Entonces, la banca múltiple es como cualquier banco que ofrece varios servicios financieros. Vamos a revisar cada una de ellas en la siguiente lección, no mucho más a detalle.
La banca PYME dirigida a empresas, los bancos extranjeros que pueden también participar o en el sistema financiero mediante la constitución de sucursales, ¿verdad? Y cumpliendo todas las normas también que deberían cumplir si fueran una banca múltiple, ¿no? Entonces no puede venir un banco extranjero que sea unipersonal, ¿verdad? Una cooperativa y que quiera, mediante esa forma societaria, participar de la intervención financiera en Bolivia. Primero tiene que ser sociedad anónima, no tiene que conformar una sociedad anónima acá. Luego están las cooperativas de ahorro y crédito, y que estas pueden ser abiertas o cerradas, ¿no? Existen de dos tipos. Vamos a ver sus características, como les he dicho más adelante. Y también otras entidades de intermediación financiera, como las instituciones de fomento al desarrollo, IFDs, entidades de fomento a la vivienda, EFBs, que antes eran lo que se llamaban las mutuales, ¿verdad? Si alguien conocía la mutual, la promotora, ¿no? Ahora se llama la promotora EFB, ¿no? Entidad de fomento a la vivienda. No lo mismo la mutual, lo que era la mutual La Paz, el mutual La Primera, ¿verdad? Si algunas, las que siguen existiendo, ¿no? Han mutado de tipo societario, o perdón, de denominación dentro del sistema financiero de mutual a EFB. Lo que era mutual, la promotora, ¿verdad? Mutual La Paz. Ahora es entidad de fomento a la vivienda. Luego están las entidades financieras comunales, las bolsas de valores y las SAFIs, que es, bueno, son esos fondos de administraciones de fondos de inversiones, ¿no? Y dentro de lo que son los bancos, existe lo que es la banca de personas, ¿verdad? Dirigida a cualquier clase de préstamo para cualquier cliente, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establecen los bancos para poder ser objeto o sujeto de préstamo, y también pueden participar sin discriminación alguna, digamos, de, del ahorro, de los depósitos dentro de estas instituciones. La banca PYME, que es especial para las empresas y para, digamos, los préstamos dirigidos a financiar esta clase de actividades económicas, ¿no? La banca corporativa, ¿no? Para las sociedades comerciales, la banca productiva para las personas que se dedican a este sector, ¿no? Y también está entre los servicios que prestan, digamos, entre las particularidades, la vivienda social, que es un modo de cumplir, digamos, del Estado con existe en el 19 de la Constitución el derecho a la vivienda, ¿verdad? Está por acá, toda persona tiene derecho a un hábitat y una vivienda adecuada, dice, ¿no? Entonces el Estado tiene que proporcionar medios para que se ejerzan los derechos, ¿verdad? Si no, sería esto nada más una poesía, ¿no? También dice acá en el preámbulo, ¿verdad? Que todos tenemos que, bueno, en realidad es una descripción de lo que es el vivir bien, ¿no? Que es nuestro valor supremo, y en la Constitución misma no establece un artículo, ya vivir bien es, ¿no? O se considera el vivir bien, ¿no? Pero acá más o menos se describe las condiciones en que estaríamos considerando un buen vivir, ¿no? Un Estado basado en respeto, igualdad entre todos, principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad, distribución, redistribución del producto, donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso a agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos, ¿no? Entonces, eso más el 19, el Estado tiene que hacer algo, ¿verdad? Pero no va a ir regalando casas
sin ton ni son, ¿no? Entonces tiene que otorgar los medios para que la- el- los ciudadanos puedan acceder al- a una vivienda, ¿no? Como en los términos de la Constitución. Entonces, ¿qué hace? ¿No? Mediante el sistema financiero, le, y mediante el sistema financiero y utilizando como herramienta las entidades de intermediación financiera, ¿no? Pone lo que es el crédito de vivienda social, pero que no, tampoco digamos que se ha inventado la pólvora, ¿no? Porque crédito de vivienda social, bueno, no existía con esa denominación, pero había lo que se llamaba el FOMBIS, ¿verdad? El Fondo de Vivienda Social, que más o menos tenía la misma función para que las personas puedan acceder a una vivienda, ¿no? Dentro de los términos del derecho a la vivienda y a un hábitat. Ahora, este crédito de vivienda social tiene características especiales para que la gente pueda acceder, ¿no? Plazos más largos, cuotas más bajas, interés, menor interés que los préstamos de vivienda comercial. O sea, vivienda comercial, los préstamos que tengan por objeto la adquisición de un bien para la vivienda, pero que no estén amparados por el decreto de la vivienda social, ¿no? Que entre otros requisitos te exigen no ser propietario anteriormente de un inmueble, no estar registrado como propietario y te hacen sacar una certificación a nivel nacional de derechos reales, pero a veces no eres propietario por propia voluntad, ¿verdad? O porque te hayas comprado o tengas capacidad de pago, sino que han heredado un lote de 200 metros entre 5 hermanos porque lamentablemente ha fallecido el papá o la mamá o ambos, ¿no? Y has quedado así como copropietario, pero estás en el registro de derechos reales y va a salir tu nombre y te van a decir, no, no puedes adquirir este crédito de vivienda social, ¿no? Y los plazos son largos, ¿verdad? 25, 30 años y te financian el 80%. Y antes te financiaban el 100%, ¿no? Pero cuando la gente incumplía, el banco salía perdiendo porque uno, de acuerdo a las normativas del crédito de vivienda social, el banco solo puede perseguir el remate de ese bien y nada más sobre el patrimonio del prestatario. Ni cuentas, ni autos, ni otros inmuebles, solamente ese bien, ¿no? Entonces, llevaban a remate este bien habiendo prestado el 100%, ¿no? Llegaban al final del proceso judicial y obviamente ya debían plata al abogado, habían hecho gastos judiciales, todo, llegaban a la etapa del remate y en el primer remate para el primer remate se evalúa el bien con un arquitecto para que éste expida un avalúo del inmueble, o sea, diga cuánto vale, ¿no? Y esa va a ser la base del remate, porque el juez no es pues arquitecto para decir, esta casa parece que vale 200,000, ¿no? Entonces, mediante el avalúo pericial que se llama, van a agarrar y van a ver cuánto vale este bien y esa va a ser la base del primer remate y por ley en el segundo remate se rebaja el 20%. Entonces, nadie va a comprar el primer remate, ¿verdad? Todos van a esperar, todos los que quieran comprarse van a esperar la rebaja para el segundo remate y luego con el 20% de, de reducción, ¿no? En la base del remate van a ir a adjudicarse el bien, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Solamente el 80% pues van a recuperar. Y además los gastos judiciales, las costas, honorarios y demás, ¿no? Entonces ha habido la necesidad de dejar sin efecto del 100% del financiamiento y financiar solamente el 80%, ¿no? También entre estas otras entidades de intervención financiera, ¿no? Existe o se prestan los servicios de banca de personas o, digamos, los préstamos con diferentes
denominaciones para personas naturales o jurídicas, y la banca productiva, que son para sectores específicos dedicados a la producción, ¿no? Los más, digamos, a los que más se quiere llegar con esa banca es a los sectores, digamos, que se dedican al agropecuarios y, bueno, esos sectores que se dedican a la economía productiva y que por sus características no es que no tengan capacidad de pago, sino que no tienen los medios formales para demostrarla y no podrían recurrir a la banca privada porque no cumplen con los requisitos. Ahora, si hablamos de esta banca pública, ¿verdad? Que recordemos es aquella en la que el Estado participa de manera mayoritaria, ¿no? En Bolivia estamos hablando, digamos, del Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Unión, el Banco Central de Bolivia y, bueno, bancos públicos que siempre a través de la historia se han ido conformando, pero siempre han ido liquidándose o cayendo en quiebra porque cuando el Estado pone un banco público, digamos, como con el 100% del capital estatal y empieza a otorgar préstamos, parece que la gente, bueno, cuando ha habido estos bancos, se hacía la idea de que como era dinero del Estado no había que pagar, ¿no? Y otorgaban préstamos y esos préstamos eran incumplidos y además en esa época en que han funcionado diferentes bancos públicos, no había, digamos, la información cruzada que existe hoy día entre CEGIP, entre los diferentes bancos, donde no podían ingresar a Google Maps para ubicar un domicilio un domicilio especial de algún cliente. Entonces, era mucho más difícil la persecución para el pago. Y la banca pública siempre se ha caracterizado por coadyuvar, ¿no? Para que exista una universalidad al acceso del sistema financiero y además para poder equiparar las condiciones, ¿no? Con los que participan de la banca privada y por ende han tenido que rebajar sus intereses, relajar las medidas eh, de cómo se calificaban a las personas que iban a ser sujetos de préstamo y luego tenían como resultado el incumplimiento de las obligaciones y a este incumplimiento que sobrevenía la quiebra, ¿no? O la liquidación del banco porque tenían una gran parte de sus operaciones que nunca les pagaban y que no había manera de cobrarles. Entonces, a través de la historia de Bolivia, el banco público ha ido fracasando, ¿no? Y ahora, hoy en día, existe el Banco de Desarrollo Productivo, que sí es banca pública, pero no es 100% del Estado, sino es una parte mayoritaria del Estado y el restante del capital es de un fondo internacional para el desarrollo, ¿no? De inversión para el desarrollo y que pone el capital para esta sociedad anónima mixta, ¿no? Pone su parte del capital, ¿no? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, tenemos unos minutos para escuchar si es que tienen alguna duda o comentario, sugerencia a partir de lo que se ha explicado hasta aquí, ¿no? Y si, si es su caso, sí, Doctor, sí, le estamos escuchando. sí, yo quería preguntar, en el caso que usted dijo de que uno conoce, digamos, las inversiones en las cuales se van a realizar para ganar intereses, si existe una pérdida, en ese caso la pérdida solo se refiere digamos, a la utilidad, pero nunca, supongo que nunca tocan el capital o es que pueden llegar a disminuir el capital que uno pone
O sea, que uno coloca en el banco, ¿no? Y en este caso de la banca SAFI, o sea, del sistema de administración de fondos de inversiones, si fracasa así totalmente la inversión, pues puede llegar también a haber disminuido el capital, ¿no? Porque usted está aceptando el riesgo conjuntamente con la entidad de intermediación financiera de la inversión. Pero como le digo, o como les digo, el banco y sus inversiones y bueno, toda su actividad financiera están manejados por expertos económicos, expertos financieros, expertos legales y una serie de profesionales, digamos, que aseguran por lo menos un buen porcentaje de éxito en las inversiones, no más que si lo haríamos de manera privada. Pero sí, en realidad, en respuesta a su pregunta, sí está también en riesgo el capital. Gracias, doctor, está bien. No de nada. Entonces, vamos a irnos al receso. En 5 o 10 minutitos nos volvemos a conectar para continuar y terminar con este tema número 2. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego.